Ok. Vemos cómo empiezan a llegar los participantes, poco a poco. Vale, yo no veo nada, solo te veo a ti. Vale, pues yo te cuento que ahora mismo tenemos 14, 18, Ah, vale. 19, vamos subiendo. Pues 30. para todos nuestros participantes, todos nuestros asistentes que están llegando, estamos ahora con Ana Gómez, que Ana es una profesional del marketing multidisciplinario que tiene más de 13 años de experiencia en diferentes compañías globales, que hoy nos va a contar sus 3 mejores experiencias. El día a día de Ana es dinámico, flexible y ella siempre está dispuesta a aprender y a enfrentarse a los nuevos retos. Además es profesora y colabora en diferentes universidades. Hola Ana, ¿qué tal estás? Hola Micaela, buenas tardes y bienvenidos a todos a esta sesión virtual que nos toca hoy. Lo primero, pues dar las gracias a toda la organización y a todos los participantes que habéis dedicado este ratito para poder estar conmigo y con Micaela y escuchar pues en primera persona, ¿no?, la experiencia y el recorrido y mi trayectoria profesional y daros los mejores de los consejos. Así que soy toda vuestra hoy. Hablábamos en tu presentación que íbamos a conocer tu experiencia global en 3 compañías diferentes. ¿Qué compañías son? Exacto. Sobre todo una muy larga etapa en Twitter, del 2012 al, pues prácticamente 2018, un año en Facebook y 3 meses bueno, 2 meses y medio en TikTok. Sí que es verdad que previo a esas experiencias, mi carrera o sea, mi carrera profesional o digital la empecé en Yahoo, que ahora mismo ya no es ni Yahoo, es la fusión de Verizon y AOL. Entonces, bueno, por darles un poquito más de contexto, ¿no?, en ese recorrido digital y sobre todo ya en la última etapa, pues más vinculada al ecosistema social. Cuéntanos cómo se empieza, cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar a estas grandes empresas. Exacto. Pues bueno, mira, un poquito lo que comentábamos con Sixto, ¿no? Yo creo que al final es tener esa tenacidad, ¿no? El decidir en un momento de tu vida, quiero una cosa diferente o quiero experimentar algo diferente, ¿no? En mi caso, esa diferencia viene marcada por la decisión que tomé de irme a vivir a Londres y emprender allí un máster, y es en ese momento en el que yo entro en contacto con todo ese nuevo mundo de ese ecosistema llamado Internet. Yo había tenido una experiencia previa en Barcelona, había trabajado para algunas agencias de medios offline, pero es verdad que hasta que yo no aterrizo, curso mi máster en Inglaterra, yo no entro en contacto con todo ese nuevo mundo, ¿no? De hecho, siempre cuento como a modo anecdótico que tuve el beta de LinkedIn en el 2006, cuando todavía LinkedIn no era nada. En aquel entonces también empezaba a correr Spotify y por supuestísimo, ¿no?, pues el resto de redes, ¿no? Entonces sí que lo recuerdo como un momento súper apasionante, ¿no?, de poder vivir en primera persona, y sobre todo cuando yo me incorporo a Yahoo. Todavía en aquel entonces Yahoo era una gran corporación, ¿no? Era el segundo buscador, bueno, era el primer buscador. Sí que es verdad que luego ya pasó a Mejor Vida y fue el segundo buscador, ¿no? Pero sí que recuerdo que ese fue un poquito el primer contacto, ¿no?, con ese mundo más digital y de lo que era el 2.0 o el Internet, ¿no?, de aquel entonces. Entonces yo sí que animo a todas aquellas personas que estén hoy conectadas o que nos puedan ver después, que no tengan miedo, que salgan, que vivan esta experiencia internacional. Es verdad que ahora mismo con el COVID se dificultan un poquito más, ¿no?, esas vivencias o esas experiencias, pero sí que sobre todo yo creo que en mi caso también es fundamental, y esto se lo agradezco muchísimo, ¿no?, a mis padres, el hecho que me hayan dado una educación súper multicultural. Siempre mi experiencia ha sido muy vinculada a ese mundo anglosajón. Desde muy pequeñita hablaba inglés y otros idiomas, entonces creo que también es muy importante, aunque suena topicazo, chicos o chicas y personas que estén hoy con nosotros, ¿no?,
tener esa capacidad, ¿no?, de poder aprender otras lenguas, ¿no? Al final te abre la mente, te pone en contacto con otras personas y otras culturas, ¿no? Y te amplía un poquito ese radio o ese espectro, ¿no?, que tú puedas tener tanto a nivel personal como profesional, ¿no? Entonces, para mí es un poco ese antes y después, el cuando me voy a Londres, ¿no?, pues que ya entro en contacto pues, con otra manera de hacer, es un mercado muy dinámico, ¿no? Y ya cuando estoy de regreso en España, que vuelvo de la mano de Yahoo, ¿no? Ahí es un poquito donde ya emprendo de nuevo esa etapa en Twitter y de nuevo regreso a Londres. O sea, mi vida siempre ha estado entre España y Londres, ¿no? Siempre he comenzado en todas estas corporaciones, menos en Facebook, en Londres, y al final tengo esa relación como de mucho apego, ¿no?, a Inglaterra, y le debo mucho, y muchas de mis experiencias, ¿no?, las he vivido en ese maravilloso país. Así que bueno, eso sería un poquito el punto de partida, ¿no? Como segundo punto de partida, y si quieres, Micaela, incidir un poquito más en cómo es ya la experiencia en estas empresas, sí que quiero destacar que es súper importante tener un buen líder o un buen mentor o un buen manager, ¿no? O una persona que te sepa un poquito guiar, ¿no? Y te ayude a entender, pues desde el punto de vista más del día a día, ¿no? Cómo puedes mejorar, cómo puedes progresar, ¿no? Al final, yo creo que el punto en común de todas estas empresas es la autocrítica, pero desde el punto de vista de la construcción, ¿no? O sea, construir positivamente y crecer recibiendo feedback, ¿no? Es algo que se exige y se pide de forma constante, ¿no? El que compañeros, jefes o personas de otros departamentos te puedan constantemente decir, ostras, pues esto lo has hecho muy bien o aquí puedes mejorar, ¿no? Pero siempre desde el punto de vista de la construcción y de la mejora, ¿no? Entonces, yo creo que el tener la experiencia de un buen jefe o de un buen manager ayuda muchísimo a coger confianza, tener seguridad, y tener esa capacidad, ¿no?, de creer en ti y decir, esto lo hago y lo puedo hacer, ¿no? Y un poquito, pues, ir marcando un poquito esa progresión o proyección, ¿no?, en cuanto a tu carrera profesional se refiere, ¿no? O sea, al final es cierto que estas empresas son monstruos, son enormes, ¿no? Y hacerse un hueco es difícil, por lo que hay que luchar y ser muy constante y trabajar duro, ¿no? O sea, independientemente de que tengamos esa imagen de documentales o lo que se pueda leer en prensa, ¿no?, o en publicaciones en general, es verdad que hay una cara A y hay una cara B, ¿no? Al final, pues tienes todo lo bonito, que son empresas o corporaciones que te proporcionan muchísimos beneficios, cuidan mucho al empleado, ¿no? Pues desde el punto de vista de, pues, del ocio, ¿no? Hay muchísimos eventos o muchísimos viajes, ¿no? También te tiene que gustar, al final como todo cansa, ¿no? O Claro. desde el punto de vista de la compañía en sí, ¿no? Pues al final pasas muchas horas, sí que es verdad que tienes zonas de descanso, o tienes un futbolín, ¿no?, para recrear un poco y dejar a tu mente ahí por unos momentos, ¿no?, en desconexión, pero es verdad que luego son compañías que son muy exigentes, exigen mucho al empleado, ¿no? Y al final, por esa, digamos, globalización o por ese punto internacional, ¿no?, estás como en constante activación, ¿no? Y al final recibes mensajes o estás siempre alerta, ¿no?, de, ay, a ver qué ha pasado, inconscientemente, ¿no? Y como tenemos estos cambios de hora, ¿no?, pues al final estás siempre consultando tu email y tienes como esa sensación de no desconexión, ¿no? Pero como todo tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Entonces, en el caso de Twitter, yo estoy súper agradecida, aprendí muchísimo, pasé casi 7 años de mi vida allí, que se dice pronto, ¿no? Vi nacer un poquito, pues, más desde cero la compañía, la salida a bolsa, ¿no? Y sobre todo porque Twitter es una de esas compañías en las que ha pasado momentos un poco de montaña rusa, ¿no? Ha tenido muy mala prensa, siempre se la ha comparado y criticado mucho con el resto de plataformas, ¿no? Y al final yo creo que por fin ha encontrado un poquito su esencia, ¿no? Ujú. El definir que es una plataforma pues más nicho, menos mainstream y que su finalidad es otra, ¿no? El de dar voz y altavoz a todas esas personas a través de esos tweets, ¿no? Y yo creo que su CEO
es la imagen viva, ¿no?, de cómo es la empresa desde dentro, ¿no? Yo creo que en términos de valores y cultura, todas estas empresas tienen unos valores muy arraigados y están muy definidos en la cultura del día a día. Eso también hace que los empleados pues se distingan o tengan una manera de ser, ¿no? O sea, al final se buscan personas, ¿no?, que tengan esa capacidad de ser flexibles, como comentabas, ¿no?, de saber estar en entornos muy cambiantes, sobre todo porque nuestro mundo y el mundo digital, ¿no?, y tal y como estamos ahora viviendo todos estos acontecimientos con la pandemia, cambia rapidísimo, no estamos aquí conectados en esta videocall en Zoom, ¿no? Y al final yo creo que ese reflejo, ¿no?, del cómo hacen las personas, cómo transmite esos valores el CEO, ¿no?, en primera persona, pues dice mucho, ¿no?, del carácter y de las personas, ¿no? Entonces yo creo que es esencial que para todos aquellos que estén en búsqueda, en una nueva búsqueda profesional, sobre todo se muestren tal y como son, sean personas que tengan esa capacidad, ¿no?, de escuchar, de entender, de ponerse en la piel del otro, ¿no? Al final, yo siempre digo que tiene como un punto psicológico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que tratamos mucho con personas, porque al final nuestro día a día, ¿no?, es aconsejar, es asesorar y estar cerca de empresas, agencias, ¿no?, sobre todo. Hay que saber leer ese aspecto psicológico, ¿no? Y hay que saber entender quién es tu interlocutor, en qué momento está, ¿no? Y ser muy empático, ¿no? Y yo creo que se busca muchísimo pues, esa capacidad de análisis, de dinamismo, de ser flexible y ya yendo un poquito más a otro tipo de valores, ¿no? Pues sobre todo se busca muchísimo la creatividad y esas capacidades analíticas, ¿no?, por los tiempos en los que estamos, ¿no? El saberse adaptar y el entender que hay momentos en los que uno debe cambiar, ¿no? Nos están llegando las primeras preguntas. Perfecto. Hay una persona que nos dice que le encantan las redes sociales y la comunicación a través de Internet, que como tu caso ha estudiado en el extranjero y que es bilingüe y tiene habilidades sociales multiculturales. ¿Son suficientes estos rasgos para trabajar en una empresa digital? A ver, pueden ser suficientes. Es verdad que nuestro mundo a veces es un poco injusto. Y digo injusto porque es verdad que se nutre muchísimo del referral, ¿no? Del yo te recomiendo. O sea, al final es verdad que tiene preferencia pues, una persona que venga de una empresa similar, con una experiencia similar por el tipo, digamos, de organización para la que trabaja, ¿no? Por lo que al final para esa persona va a ser un proceso menor el poder adaptarse, ¿no?, a ese nuevo escenario. Entonces, es verdad que hoy por hoy ya no hay digamos, al menos en las compañías en las que yo he estado, yo no creo que haya una característica esencial, o sea, yo creo que lo que se busca es la diversidad, ¿no? Y que cada quien pueda sumar y aportar en esas experiencias. Es verdad que sí que hay que tener un conocimiento sobre esa materia o al final un poquito sobre ese rol que vas a desempeñar, ¿no? Y yo creo que también es un poco el factor suerte, ¿no? Al final es saber estar en el momento adecuado, ¿no? Yo también siempre digo que yo he tenido muchísima suerte de poder estar en las grandes, ¿no? Pero también al final yo creo que descubres, ¿no?, que todas tienen como un patrón similar, ¿no?, a la hora de cuando estás en esas entrevistas o te estás enfrentando, ¿no?, al día a día, ¿no? Entonces, yo sí que animaría a esta persona a que echara el currículum, no sé si ha sido Germán quien ha preguntado u otra persona, pero bueno, que sobre todo no tengáis miedo, oportunidades hay muchísimas. Es verdad que España pues, es un mercado un poquito más pequeño, es verdad que donde hay más oportunidades es en el extranjero, pero que no decaiga. O sea, que hay muchísimas empresas que estarán encantados de recibiros y a las que seguro que tenéis que aportar un montón. Luego, sí, le tenemos la pregunta de Germán que dice, hola a todos y gracias por estas sesiones tan interesantes.
¿Es aconsejable estar en el mayor número de redes sociales posibles, aunque no te sientas cómodas en ellos? Me refiero a Twitter, Instagram, etcétera, que personalmente a él o a ella no le aportan nada enriquecedor. Claro, ahí buen punto, Germán. O sea, yo al final estoy prácticamente en todas porque me debo por mi trabajo, no porque todas me parezcan igual de interesantes. Y es verdad que cada una tiene un uso diferencial, ¿no? O sea, no es lo mismo la interacción que puedas tener en Facebook o Instagram, que pueda ser un encuentro más con amigos o familia, que el que puedas tener a lo mejor en una red como Twitter, que puede ser completamente anónimo y no debes mostrarte tal y como eres, ¿no? O sea, al final eso difiere un poquito de si quieres ser mero espectador o si quieres realmente participar en ellas, ¿no? Yo sí que creo que es importante desde el punto de vista profesional estar en LinkedIn o en cualquiera de las otras redes, ¿no?, que te ayuda a tener esas conexiones más profesionales y a estar en contacto con un network específico, pero eso ya depende de cada quien. Es verdad que nos quitan muchísimo tiempo. Los que hayáis visto el documental en Netflix del Social Dilemma, todo lo que se proyecta y todo lo que se dice y se ve es verdad. No somos realmente conscientes, ¿no?, del tiempo y la información que todas esas plataformas tienen acerca nuestro. Y hay que entender esos límites, ¿no?, de hasta dónde nosotros queremos dar o no dar, ¿no? Entonces yo le diría a Germán que como todo en esta vida depende de cada quien y que no hay que estar en todas, por supuesto. Y luego ya empezamos a tener preguntas un poquito más orientadas a la Más búsqueda de empleo. sí. Ana nos pregunta, ¿TikTok está contratando perfiles tecnológicos? Luego tenemos a Lara que nos dice, ¿puede nuestro perfil de TikTok ser un aliado para la búsqueda de empleo? Y de la otra cara de la moneda tenemos a Loreto que nos dice, hola Ana, ¿qué tal funciona la opción de buscar empleo dentro de Facebook? Hay datos que dice que en Estados Unidos es la plataforma de creación de empleos más importante. Sí, pues mira, yo ahí diría que sorprendentemente Facebook sí, es un buen aliado en el mercado estadounidense y de hecho estaban poniendo muchísimos esfuerzos, ¿no? No tanto en competir por LinkedIn, pero sí en mostrarse como un canal más o una plataforma más de búsqueda, ¿no?, para encontrar trabajos. Veo que nadie pregunta acerca de Twitter. Twitter, sorprendentemente, también es un lugar al que podemos recurrir y en el que se viralizan, ¿no?, y se comparten muchísimas ofertas de trabajo vía hashtag o vía directamente con pequeñas descripciones de oferta de trabajo o personas, ¿no?, que estén compartiendo el, el texto o el tweet, ¿no? Desde el punto de vista de TikTok, pues todavía creo que estamos en una fase un poquito más inicial. Si bien es cierto, hay muchísimo talento en la plataforma. Yo cada día descubro nuevos perfiles, más allá de gente que pueda ser creadora, ¿no?, y que tenga esa capacidad de bailar o de crear. Creo que se está convirtiendo en un nuevo canal justamente para ser un poquito esa plataforma de contenido y de dar consejos, ¿no? A lo mejor un YouTube de forma diferente. Y sí que es cierto que todavía, la verdad, no he podido indagar acerca de si hay muchos tutoriales sobre emprendimiento o cómo abordar una entrevista, ¿no?, o cómo ser el candidato ideal. Pero me habéis retado y me lo apunto. Hablando de talento, Carmen nos pregunta, los músicos qué pueden hacer, ¿cuál es la red más adecuada para relanzar su profesión de músico? Buena pregunta, Carmen. Pues bueno, a ver, yo de lo que conozco de la industria musical o de las discográficas, pues claro, te diría que hoy por hoy Spotify, siempre y cuando no seas un artista que tengas esa capacidad de poder estar en Spotify, ¿no?, porque no sé si requiere de un mínimo de que hayas publicado un álbum o que tu canción llegue a un nivel de visualizaciones o de escuchas en este caso, pero obviamente yo creo que el canal sería Spotify. Es verdad que cada vez estamos viendo otras plataformas de streaming, ¿no?, que nos permiten compartir, ¿no?, todo ese aspecto musical. Yo estoy viendo que crece muchísimo Twitch. Es verdad que a priori es una plataforma más enfocada a los videojuegos o a los eSports,
pero en esa trayectoria musical creo que es interesante no ver de qué manera está dando esa oportunidad y ese escenario, ¿no? A todos esos pequeños colectivos, ya sean pues grandes, medianos o pequeños artistas, ¿no? Sí que creo que también Instagram, desde el punto de vista de su ventana, con todo lo que son esas oportunidades de live, ¿no? Y de poder compartir en tiempo real contenidos, nos abren y nos dan a conocer también. Entonces le diría a Carmen pues que Instagram también. Y luego, por supuesto, pues entiendo que hay sellos o plataformas independientes, ¿no? que ayudan a que todos esos nuevos artistas, ¿no? que empiezan estén arropados y tengan un padrino o una madrina, ¿no? Entonces, que no decaiga, Carmen, que seguro que cantas divino. No, no te digo que nos cantes hoy, pero te animo a que si tú tienes un sueño y un reto, pues vayas a por él, ¿no? Y que en la medida de lo posible lo puedas cumplir, ¿no? Y en relación a cumplir sueños, vamos a proyectar la pequeña sorpresita que teníamos preparada con Ana, Venga, que es, a ver, aquí está. ¿Se ve, no? se ve perfecto. Pues bueno, un poquito quería dejaros mi paso, ¿no? Por sobre todo Twitter, ¿no? En esa experiencia, como os comentaba, de casi 7 años. Ese fue cuando yo entregué mi ordenador y mi badge, ¿no? Mi distintivo como empleada de Twitter. Y luego, pues en esa cajita de madera me iban dando unos cubitos, ¿no? Por cada año trabajado en la compañía, ¿no? Sí que es muy de todas estas empresas o muy particular, ¿no? Cuando la gente se va, pues entrega sus ordenadores con un montón de pegatinas, ¿no? Y con todas esas ilustraciones. Se entrega con mucha nostalgia, os digo, pero os prometo que hay vida después. Y es súper interesante, ¿no? El tener esa oportunidad de que cambiéis de trabajo, no tengáis miedo, no percibáis que se ve como algo malo. De hecho, en los mercados anglosajones se fomenta muchísimo ese dinamismo, ¿no? Y ese cambio en las personas o inclusive en las empresas, ¿no? El que tengas esa oportunidad de pasar por diferentes unidades de negocio y poder así aprender y tener una foto 360, ¿no? A nivel compañía. Y bueno, por daros unos pequeños insights de cómo son las diferentes oficinas de Twitter, pues bueno, esta primera foto de la izquierda es de la oficina de Nueva York. Como veis, son oficinas como muy industriales, con poca luz a priori, porque son, como veis, ¿no? Espacios muy diáfanos, pero sí que es cierto que se juega mucho, ¿no? Con esas mezclas de colores más oscuros. Ese mural es como un icono, no sé si recordaréis ese momento de los Oscars, que fue un antes y un después, ¿no? En la vida de los tuiteros y sobre todo para la gala de los Oscars. Lo pintó un ilustrador muy famoso en San Francisco, esa es en nuestra oficina de San Francisco. Y ese es el comedor también a vista de pájaro, ¿no? En la oficina de San Francisco. Aquí es donde la gente se reúne para desayunar, comer e inclusive cenar, ¿no? Es lo que os decía. A nivel de beneficios, no son compañías que ponen al alcance el que pases el mayor tiempo posible dentro de sus edificios, ¿no? Pero dispongas pues, de todos esos pequeños privilegios, ¿no? Gimnasio, comida, ¿qué más había? Pues lo que os decía, salas de estar o futbolines, ¿no? Bueno, el icono, el mítico hashtag. Aquí es un poquito para que veáis salas de estar, ¿no? Ese mural en el que estoy es como un icono en la oficina de San Francisco. Todo el que llega a esa oficina se hace la fotografía. Y la última fotografía con esas cristaleras, ¿no? Y con esos símbolos de he for she, era un poquito el momento de diversity, se trabaja muchísimo lo que es la diversidad en todas estas compañías. Eso es en la oficina de Londres, que tienen unas oficinas también espectaculares con vistas a Piccadilly. Y si quieres mostrar la siguiente, Micaela, aquí ya es un poquito para que veáis, ¿no? Más cómo son pues, todas esas personitas que trabajan y que hacen que el día a día, ¿no? Pues sea más llevadero, ¿no? Al final yo me llevo una gran familia de Twitter, puedo decir que muchísimos de mis compañeros son amigos, quedamos a menudo y hacemos encuentros, ¿no? Y bueno, un poquito pues para que veáis, ¿no? De qué manera se trabaja, cuando
hay trabajos más en equipo, cuando se hacían eventos a nivel más de team building, ¿no? Son cosas que se fomentan muchísimo, ¿no? Y aquí tenéis a Jack Dorsey, él es nuestro, bueno, era mi CEO y creo que es maravilloso, así que os animo a que le sigáis porque aparte de ser un buen líder, es mejor persona y hace muchísimas cosas por la sociedad. Y ya un poquito desde el otro lado, Facebook, es verdad que he estado menos tiempo, pero no por ello no quería dejaros de mostrar un poquito pues cómo es Facebook, ¿no? Al final Twitter y Facebook son compañías completamente diferentes. Twitter, por daros una pequeña estimación, ahora mismo debe tener, pues no sé si en el mundo 4.000 o 4.200 empleados, o sea que a priori parece una super compañía, pero en el fondo tiene el tamaño todavía de una startup, ¿no? A diferencia, como os decía, ¿no? de Facebook, que ya son pues más de 45.000 empleados en el mundo, ¿no? Esa es la maqueta de lo que son todos los edificios en el complejo de Palo Alto, a las afueras de San Francisco, donde están alojadas las oficinas, ¿no? Ahora mismo esa maqueta está todavía, bueno, está en crecimiento porque cuando yo estuve en las oficinas hará 1 año y medio, estaban creando nuevos edificios, por lo cual imaginaros, ¿no? Ya el volumen de posibles empleados que pueda tener Facebook a futuro. Y ya un poquito por daros una pequeña pincelada, ¿no? de las tripillas de cómo es Facebook, pues bueno, en la siguiente diapositiva, aquí sí que ya os quería compartir un poquito cómo es la vida en el campus, ¿no? Aquí sí que ya se vive más esa experiencia, ¿no? de una empresa o una corporación mucho más asentada, muy madura, con muchísimos departamentos, ¿no? y una organización bueno, impresionante, ¿no? Dentro de lo que es el campus, aquí me veis con una bicicleta, pero había un servicio de pick-up tipo Uber, de lo grande que era. Entonces tú llamabas al Uber interno de Facebook y te llevaba a un edificio, ¿no? O sea, un poquito por daros una aproximación de la envergadura de los campus, ¿no? Luego por dentro las oficinas son un poquito más diáfanas que las de Twitter, tienen muchísimo colorido, eso va muy acorde a los valores de la compañía. Y dentro de lo que son esos pequeños edificios, ¿no? Pues como os decía, en el caso de Facebook inclusive más, gozaban de privilegios como tener el dentista, gimnasios, obviamente un montón de salas de comida, ¿no? porque al final había muchísima gente de diversas culturas, ¿no? y de diversos países. Entonces tenías esas opciones, había una sala de videojuegos, que es esta puertecita que se ve aquí, amarilla, y eso era como una sala clandestina con juegos súper retro de la época, y la gente pues se evadía, ¿no? y se iba a esas salas a jugar. Y luego el famoso cartel que está en la carretera, en la autopista de Palo Alto, que es el número 1 en Hacker Way, ¿no? Y bueno, es un poquito porque por lo menos veáis, ¿no? desde dentro cómo son esas oficinas. En el caso de Facebook, aquí tenéis más fotografías. Al final, como os decía, ¿no? hay muchísimos empleados, entonces cuesta un poquito más hacer ese network. En Twitter sí que yo llegué a conocer a Jack Dorsey y al resto de fundadores, o a lo que era el board, ¿no? o al management. Tuve en una ocasión el placer de ver a Zuckerberg y escucharle, y la verdad que es brillante. Y bueno, y un poquito porque veáis, ¿no? pues cómo son esas estructuras o esas operaciones más desde dentro, ¿no? Luego, como todo, pues hay muchísimos ingenieros en todas estas compañías, así que también se busca, que preguntabais, ¿no? el tema del talento, ¿no? Perfiles, ¿no? pues muy analíticos, con mucho conocimiento, ¿no? en ingeniería, sobre todo, ¿no? desde el punto más de vista del desarrollo del software per se. Y luego es verdad que hay muchos equipos, ¿no? multidisciplinares, pues áreas de marketing, áreas de comunicación, áreas legales, todo lo que es la parte de los equipos más de ventas, ¿no? O sea que al final, para todos aquellos que estéis buscando, hay infinidad de oportunidades. Yo sí que os diría que a modo recomendación, os mandaré, si Micaela me lo permite, algún documento que tengo, ¿no? por daros algunas pautas de qué tipo de preguntas se suelen formular en estas compañías. Normalmente el proceso suele ser una entrevista por teléfono, te contactan y te hacen una pequeña
pues te piden una pequeña descripción de quién eres, cuál es tu trayectoria profesional, qué curiosidades tienes acerca de la empresa, ¿no? Y por qué estás aplicando a esa vacante. Y si pasas un poquito ese filtro, ya recibes una segunda, digamos, invitación a una segunda entrevista. Y normalmente esa entrevista ya suele ser con alguna de las personas de los equipos para la vacante a la cual tú te estás entrevistando, ¿no? Habitualmente en esas entrevistas ya sí que se suele incidir un poquito más, ¿no? Y bajar más al terreno, ¿no? De qué cualidades tienes, qué puedes aportar en ese rol, por qué eres un buen candidato, ¿no? Y qué te define como tal. En muchísimas ocasiones te preguntan, ¿no? Pues cuáles son tus fortalezas y debilidades, ¿no? El clásico análisis DAFO, ¿no? Pero llevado al terreno personal. No hay que tener miedo a saber decir, oye, pues mira, yo creo que a lo mejor en este aspecto pues podría ser mejor o aquí podría mejorar, ¿no? Y luego sobre todo ya más llevado desde el punto de vista más estratégico o metodológico, sí que es verdad que son preguntas más del tipo de cómo trabajas en equipo. Se busca muchísimo el que la gente pueda saber trabajar en equipo, cómo te enfrentas a una situación o a un problema, ¿no? Y qué capacidad de resolver o anticipar tienes. Eh, preguntas del tipo, defíneme un plan a 30 o 60 días, ¿no? Imagínate en el escenario hipotético que te contrataran, pues cómo sería tu plan de desarrollo en los 30 primeros días o en los 60 primeros días, ¿no? Y qué decisiones tomarías para poder llevar a cabo, ¿no? Tu trabajo. Eh, ¿Qué más cositas te puedan preguntar? Pues que describas, ¿no? Algún momento en el que se te ha congratulado, ¿no? O sea, algo que hayas hecho y de lo cual te sientas satisfecho. O sea, al final es un poquito defender en esa candidatura, ¿no? Pues cosas que puedas haber hecho bien, qué puedes aportar a ese rol y a esa compañía, ¿no? Tanto desde tus cualidades como desde tu experiencia. Y sobre todo, pues entender que nadie es perfecto, o sea, no hay que mostrarse perfecto para nada en una entrevista. Yo creo que siempre hay recorrido, ¿no? Para crecer y para seguir creciendo y seguir aprendiendo. Por lo que no busquéis ser perfectos, al contrario, yo creo que cuanto más naturales nos presentemos, pues mejor. Y sobre todo que fluya, ¿no? Que sea una conversación fluida. Yo de lo que he aprendido en las últimas entrevistas es que no hay que tener miedo a decir, perdón, no he entendido, ¿me puede usted repetir la pregunta? Sí que estoy viendo que en muchas de las últimas entrevistas, tanto mi interlocutor o yo hemos estado tomando notas, así que tampoco tengáis miedo a preguntar, disculpe o podría tomar notas, ¿no? Yo creo que nos ayuda muchísimo luego a dar respuestas más coherentes y a estructurar bien y formular, o bien si tenemos una pregunta o bien si tenemos que responder a esas preguntas. Y sobre todo, tomarte tiempo. Sí que es verdad que a veces son preguntas que ya vienen como muy predefinidas en el tiempo, ¿no? Entonces, hay que saber medir los tiempos de la entrevista, ¿no? Y saber entender cuándo una pregunta es más importante para dar más énfasis a esas respuestas, ¿no? O tener esa capacidad mental de previsualizar o de entender, vale, esto que me está preguntando es importante. Voy a ser más, digamos, metódico a la hora de construir, ¿no? Esa respuesta, ¿no? Y Y, con todas estas baterías de consejos que Ana nos está dando, y nos vamos de eh, tiempo ya. y con, bueno, esta sorpresa que teníamos preparada de ese recopilatorio de fotos de tu paso por 3 grandes empresas en las que a todos nos gustaría trabajar, Sí. porque es un sueño cumplido, como estábamos comentando antes. Tenemos que despedirte, Ana. Pues nada, chicos, os animo a que los que queráis me contactéis por LinkedIn y quien quiera, pues seguimos esta charla offline. Por supuesto, y además les aseguro ya a todos los asistentes que ese documento del que está hablando Ah, Ana, sí, sí, sí. os lo vamos a hacer llegar sin ningún problema. Perfecto. Pues un placer a todos Muchísimas y gracias. que tengáis una buena jornada y un buen día. Adiós. Adiós, hasta ahora. Bye.